que ganaron en Baja California hasta el último minuto, bueno, hasta el sábado ya oficialmente el Castro Trenti, el ex candidato del PRI al gobierno allá en Baja California, ya finalmente se dio, ¿no? Y luego ya vinieron los cómputos y en efecto, como decía el PREP, tantas veces denostado, pues le ganaron por 3 puntos. exactamente lo que decía el PREP, ¿no? Bueno, entonces ya estaban más relajados, más tranquilos aquí ya finalmente, para todos los que estaban preocupados, señoras y señores, el Pacto por México no goza de salud precisamente, pero sigue viviendo y ha sido mantenido con los pataleos correspondientes de don Gustavo Madero y Jesús Zambrano, que pues finalmente tontos no son, ¿no? Estuvieron apretándole el cogote al gobierno de Peña Nieto, pero ya acaban de decir sí sigue el pacto. Ahora le ponen 5 condiciones. Se me figura como las muchachas del rancho, ¿no? Sí, pero que sí, pero pues tienes que ir a conocer a la mamá, al papá, ir a misa el domingo y luego finalmente, bueno, pues sí, ya estaba, ¿no? Estaba comprometido y dado sobre todo, pero se ofrece ante la comunidad nacional así como una resistencia pueblerina a la entrega, ¿no? Sí. ¿No? Y la condición es que era la reforma electoral que no estaba considerada cuando se ese primer plan, sino la secundaria, la prioritaria. Sí, pero dice que no estaba considerada. ¿Cómo no? En el Pacto por México, que es de 200,000 puntos, ahí vienen los apartados. 101 puntos. 101. Sí. En uno de ellos, allá por el 80 y tantos, viene la reforma electoral. Sí, la reforma política. No estaba en la prioridad. Ahora sí lo van a tener que subir. Ahora lo jalaron, ¿no? Lo jalaron para acá. Sí, entonces, lo que le surge ahorita al gobierno federal es la reforma hacendaria, sí. básicamente, y difundir mucho más la reforma financiera y la energética, que está ligada con la hacendaria. Pues son parte del mismo pero está el asunto. A ver, viene la reforma financiera, que es tratar de meterle más controles a los bancos, a las entidades financieras, y liberar el crédito, sobre todo para pequeña y mediana industria. Sí. Es un propósito. Que ahí, déjame darte nada más un dato maravilloso. En Estados Unidos tenemos más de 2,000 bancos. En Juárez hay 40, en México hay 44. Hay un esquema de oligopolio bancario. 44, pero además los que rifan y controlan no son mexicanos. Dos de ellos controlan el 85% de todos los depósitos. Lo que era Banamex y Comermex, ¿no? Ahí está todo el movimiento. Todo. Y entonces, bueno, realmente la reforma financiera, más que estimular el crédito, va a tratar de alguna manera legitimar el oligopolio bancario que hay. Pero bueno, pues es parte de este país, man. Suponemos que se hace la reforma financiera como viene, que estaba ¿qué? La energética. Estaba la laboral primero. La laboral, bueno, que la laboral ya falta la ley reglamentaria, ¿no? Ya está aprobada en las cámaras. Sí. Y el paquete sería entonces terminar la energética, y ya salió telecomunicaciones. Telecomunicaciones que va al Senado todavía, pero ya está, ya para que esté encaminada. Sí, ahí el problema son la modificación de las leyes reglamentarias, que es donde se sabe exactamente de qué viene la cosa, porque de enunciados constitucionales no vive el hombre, ¿no? Y menos el mexicano. Y luego viene que el tiro fuerte va a estar con la energética, porque y la hacendaria es abrir Pemex, ¿no? Al capital privado, nacional y extranjero. Sí. Preferentemente, pues ya sabemos, ¿no? Las compañías petroleras americanas y británicas son las que están listas para aprovechar el tesoro nacional que supone la renta petrolera, que hasta donde sabemos no se trata de que Pemex desaparece como paraestatal, sino simplemente se hacen modificaciones para que pueda ya entrar la lana, ¿no? Sin tanto resquemor y prurito nacionalista, el nacionalismo y soberanista también. Sí. En el petróleo está la soberanía nacional, pues por eso andamos así todos quemados y chamuscados. Pero bueno, suponiendo que se hagan estas reformas, y aquí vamos a hablar de las suposiciones, a mí me parece que aun cuando se llevaran a cabo, esto no va a resolver de manera sustancial los más graves problemas que tiene México, sobre todo lo que tiene que ver con la desigualdad social, el desempleo y la inseguridad, ¿no? Decía un maestro economista
cuando empezaron con los famosos supuestos, cuando empezó toda la modelística económica, ya. decía que había supuestos, dice, pero cuando la gente empieza a pensar que son supositorios, aguas, digo, eso no es, no se es, trata de no, que, y los economistas a veces meten supositorios en lugar de supuestos. porque evidentemente lo que estamos planteando, Miguel Ángel, o viendo, sería una suerte de consumación final del sistema neoliberal mexicano que introdujo Miguel de la Madrid en sus Sí, porque lo en que los se 80, busca ¿no? es que se esté en la economía de mercado. Mira, la reforma energética va junto con la reforma económica por una razón. El 30% del presupuesto público nacional se extrae, digamos, de Pemex, no como petróleo, de lo que debería ser las ganancias de Pemex. No hay inversión en Pemex precisamente por esto. Luego, de todo la recaudación que obtiene el gobierno mexicano, que no es más del 10% del Producto Interno Bruto, que es de los más bajos que tenemos a nivel internacional, 3 puntos son del petróleo. O sea que solamente se genera 7.4% del Producto Interno Bruto de impuestos que todos pagamos. Entonces estaríamos hablando como del 50% viene del petróleo. Sí, eso vive el gobierno. Hay una dependencia brutal, es lo que llamaríamos una economía petrolizada. Entonces, la reforma tiene que ver cómo le quito el peso del ingreso de Pemex al gobierno y se lo cargo al contribuyente, y al mismo tiempo cómo le hago para generar nuevas inversiones, que es donde entra precisamente la posibilidad de asociarte con inversión privada. A ver. Me parece, viéndolo así, desde la perspectiva de un lego total, ¿no?, que trata de entender las cosas. Si el 50% del presupuesto depende de la renta petrolera o de los ingresos de Pemex, o de lo que le saca el gobierno a Pemex, con lo cual habrá que decir Pemex nunca será solvente por culpa del gobierno, no por los manejos administrativos o por la gravísima corrupción que hay en el sindicato. Pero si el gobierno federal, ya al abrir la inversión a los capitales nacionales y extranjeros preferentemente, se expone a dejar de percibir este 50%, ¿de dónde demonios va a salir el dinero para que se mantenga el gobierno, el pacto federal y los estados? Bueno, ahí va. La OCDE le ha dicho a México, tienes muy baja captación fiscal y no tienes un sistema hacendario sano. Por lo tanto, tienes que cobrar IVA a todos. A todo. Esa es la norma por la que están tronando también en Europa, ¿no? Así es, lo que pasa es que en Europa traen IVAs de 26%, 28%. Sí, pero ya el impuesto total que le quitan a los trabajadores europeos es entre 50 y 70 según los países, es ¿no? impresionante, sí. Sí, es un saqueo de la riqueza del trabajador, ¿no? Así es. Y luego tienes que se está pidiendo eliminar todos los regímenes de excepción. Y el régimen de excepción son los subsidios. Los subsidios y todos aquellos regímenes como el decreto de industria fronteriza, los decretos de comercializadora, los decretos de todo esto que, para el caso nuestro en la frontera, nos han ayudado a ser más competitivos con el resto del mundo. Pues digamos, nos permiten sobrevivir. Así es. En condiciones desventajosas, ¿no? Sí. Y la otra es que también tienes que cobrar en lo que son las cuotas obrero patronal del Seguro Social. Bueno, aquellos límites que has rebasado de pago de bonos, tiempos extras, en fin, que anteriormente no pasaba eso. Y eliminar o reducir hasta donde puedas la economía informal, que está calculada en algunas zonas del país en un 60%. A ver, entonces ya no vamos a entender. Hacer una economía de mercado es lo que se pretende. Es decir, llevar el neoliberalismo en todos los aspectos de la vida nacional. Economía de mercado, así es. Que ya sabemos que es una vacilada, porque ahí la oferta y la demanda finalmente no rigen, sino lo que rigen son las determinaciones de los monopolios y de las grandes élites, y los grandes desequilibrios que pero tenemos, bueno, entonces, me parece que esto es sumamente riesgoso. A ver, entonces, primera pregunta, ¿por qué antes de abrir el petróleo no se llevan a cabo estas reformas? Es decir, el gobierno federal no tendría garantizado el gasto público sin Pemex, ¿no? Si ahorita les quitáramos el ingreso de Pemex, truena esto, ¿no? Estamos tronados. De hecho, es una bancarrota del Estado mexicano, por la dependencia de Pemex. Entonces,
Si encima de que le vas a quitar esto, vas a ir contra la gente que con razón o sin ella ha dejado de está recibiendo beneficios del porque como los estamos viviendo un momento muy clave. Sí. No es que me quiera poner pesimista, No, pero no. el sentido común me dice, si le vas a cobrar más a todo el mundo, todos vamos a tener que pagar esta famosa reforma. Y luego va a entrar el dinero a Pemex. Y entonces se va a vivir un periodo de ajuste, de sobresaltos, en el que el gobierno también va a perder una enormidad de recursos directos que toman del petróleo de Pemex. Entonces, ¿qué es lo que nos espera en los próximos años? Regresando al corte, Miguel Ángel nos va a tratar de esclarecer este endemoniado dilema. Venga la